Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar esta linda funda para taza. Es muy fácil y rápida de realizar y lo pueden hacer en el material que ustedes prefieran. Lo otro que les quería decir es que las letras que salen acá abajo son los subtítulos y ustedes lo pueden desactivar haciéndole clic a la pantalla. Salen dos letras C y C, le hacen clic y se desactiva. También sale ajustes y desactivar subtítulos. Ahora sí, siguiendo con nuestro tutorial, se me ocurrió hacer esta linda funda para el Día de la Madre. Me parece que es un lindo detalle. Inclusive le podemos poner chocolates, caramelos, ponerlo en una bolsa transparente con su lacito y sería un lindo regalo. Espero que les guste el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que vamos a utilizar para realizar esta linda funda para taza. Yo he utilizado este hilo de algodón. Miren, he utilizado estos tres colores. Este es un rosado claro, un rosado más fuerte y este es un color verde. Yo utilizo de esta línea que es revés derecho, es cotón, 100% algodón. Es de 4 hebras y me recomienda tejer con un crochet número 3. Si yo mido el hilo y me mide 2 milímetros de grosor para que se hagan una idea. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes tengan, el que prefieran, porque en el tutorial yo les voy a enseñar cómo hacerlo con la medida. Así que no importa el material que ustedes utilicen porque se van a guiar de las medidas que les voy a dar. Entonces igual les digo cuál he utilizado porque me preguntan, y si es que están acá en Chile, también sé que en Perú también lo venden, entonces puede ser que consigan lo mismo o utilicen el que ustedes prefieran. Entonces este hilo me recomienda tejer con crochet número 3 y voy a tejer con el que me recomienda la etiqueta. Después vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar también aguja lanera y eso serían todos nuestros materiales. Lo otro que les quería decir, que a mí me pareció una linda idea ahora para el Día de la Madre que ya se viene, que yo le pienso hacer así, pienso hacerlo también en color rojo, la rosa. La funda también puede ser como de color crema, color beige. Y lo que voy a hacer es colocarle acá chocolates, caramelos, lo voy a poner en una bolsa de celofán con un lacito. Me parecería una linda idea también. Ahí les dejo ese dato por si les gustaría hacerlo así o también se lo pueden realizar para ustedes. Así que eso sería. Comencemos con nuestro tutorial. Lo primero que vamos a hacer es un punto deslizado. Recuerden que siempre en la descripción del video les dejo un enlace a un curso básico de cómo aprender a tejer y ahí empezamos desde hacer un punto deslizado, cadenas. Así que si todavía no saben tejer pueden entrar a ese enlace. Bueno, ahora ya hicimos el punto deslizado y subimos ahora con 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tejer en total 32 cadenas. Acá ya voy 31 y 32 cadenas. Ahora lo vamos a medir para que ustedes se hagan una idea, porque como les dije, lo pueden hacer con el material que ustedes prefieran. Así que si están tejiendo con otro material diferente, miren, aquí me mide 14 centímetros, ¿ya? Entonces, si están tejiendo con un material diferente, van tejiendo cadenas hasta que tengan los 14 centímetros. Ya de repente, si es un material más grueso o más delgado, que les mida las cadenas 14 centímetros. Ahora yo lo voy a unir acá con la primera cadena que he tejido. Se fijan que las cadenas queden derechas y lo unen ahí con la primera cadena que hemos tejido con un punto deslizado. Así. Y antes de seguir, lo que vamos a hacer es ver si esto entra en la parte del asa, ¿ya? Entonces esta es la asa. Y se van a fijar que cuando ya lo hayan cerrado, ahí entre. En mi caso sí entra. ¿Ven? Queda justo ahí. Así que para mí está bien. Si en el caso de ustedes, igual tiene que quedar ajustado, ¿ya? ¿Ven? Si de repente, en el caso de ustedes es un poco más grande, un poco más pequeño, hacen menos o más, ¿ya? Depende de eso. Pero ahí ya se hacen una idea. Igual esta taza es como la medida de casi todas las tazas, así que igual para que sepan cómo guiarse. Entonces aquí
ya hemos hecho el punto deslizado para unirlo y subimos ahora con una cadena, y en ese mismo punto vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada cadena. O sea, vamos a tejer los 32 puntos bajos que tenemos en toda esta vuelta. Ya, entonces voy tejiendo así, un punto bajo en cada cadena hasta dar toda la vuelta y llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, acá ya terminé de dar toda la vuelta, solo me falta tejer en este último punto, mi punto bajo, y ahora lo voy a unir con el primer punto que he tejido. Acá arriba lo uno con un punto deslizado. Ya, y ahora lo que vamos a hacer es subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, porque vamos a comenzar a tejer puntos altos. Estas 3 cadenas me van a contar como mi primer punto alto. Y ahora voy a tejer en total 16 puntos altos contando con las cadenas. O sea, acá yo tengo 32 puntos, voy a tejer la mitad solamente, 16. Así que si ustedes han hecho más cadenas o menos, tejen puntos altos hasta que les dé la mitad de lo que tienen en total. Ya, así que yo voy a tejer 16 porque tengo 32, así que voy a tejer solo 16 puntos altos. Aquí ya tengo uno, que son las 3 cadenas que cuentan como mi punto alto, y me paso al siguiente punto y también voy a tejer. Acá es el segundo punto alto, aquí el tercer punto alto, y así voy a ir tejiendo en cada punto que me toca un punto alto hasta tener 16 puntos altos. Acá ya voy 15 puntos altos y este sería el último, el 16. Subo con 3 cadenas, 1, 2, 3. Esas 3 cadenas cuentan como un punto alto, volteamos y aquí ya no tejo porque ahí están mis 3 cadenas que cuentan como punto alto, así que en el siguiente punto voy a seguir tejiendo un punto alto en cada punto, o sea 16 puntos altos en total, hasta llegar al final de nuevo hasta acá, y vuelvo a subir con 3 cadenas y así voy a tejer en total. Desde esta primera fila que hicimos puntos altos, voy a tejer en total 21 vueltas o 21 filas de puntos altos, ¿ya? Entonces voy a avanzar y les muestro cuando llegue a eso y cuánto me mide. Ya llegué a la fila 21, acá solamente me falta tejer mi último punto. Siempre el último punto se teje encima de las 3 cadenas, ¿ya? Porque esa también cuenta como un punto alto, así que el último punto lo hacen encima de las 3 cadenas. Ahí terminé y les quería mostrar acá, miren cómo se ve. Esta hebra no se preocupen porque de ahí la vamos a esconder adentro del tejido. Entonces desde acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya entonces tengo 21 filas de puntos altos. Lo vamos a medir para que se hagan una idea. Y miren, desde la parte de acá donde empecé a hacer los puntos altos hasta abajo me da 23 centímetros, ya, para que se hagan una idea. Igual ustedes lo van a medir en su taza, ya lo colocan así y se fijan si cubre toda la taza. Igual recuerden que esto estira un poco, ya, así que tiene que quedar ajustado. Entonces a mí me mide 23 centímetros. Ahora vamos a tejer acá. Este es mi último punto alto que me falta. Siempre encima de las 3 cadenas van a tejer su último punto alto, porque recuerden que las 3 cadenas cuentan como un punto alto. Así que ahí tejo el último punto alto. Ahora voy a subir solamente con una cadena, voy a voltear y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya vamos a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar acá al final y volvemos. Miren, aquí ya estoy terminando de hacer mis puntos bajos y aquí encima de las cadenas también voy a tejer ahí un punto bajo. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá en este lado, pero como ahora estamos haciendo la mitad, vamos a hacer solo la mitad, que son las 16 cadenas. Ya, entonces voy a tejer acá 1, 2, 3. Acá voy 15 y 16. Disculpen el ruido, pero es la lluvia. Es la lluvia que está intensa.
pero bueno, son 16 cadenas y acá lo voy a unir con un punto deslizado en esta esquina de acá. Vamos a unirlo con un punto deslizado. Ahora voy a tejer aquí un punto bajo en cada cadena que se me presenta. Ya, para eso voy a subir con una cadena de altura y voy a empezar aquí en la primera cadena tejiendo un punto bajo, y así voy a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena de esta manera hasta llegar acá al final y volvemos. Terminé de tejer hasta la última cadena el punto bajo y ahora voy a unirlo con un punto deslizado. Miren aquí donde está este punto bajo de esta fila, ahí voy a entrar y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadena, cortamos, yo acá ya corté hebra y jalamos para esconder esta hebra. Ahora les voy a decir cómo vamos a esconder la hebra. Para esconder las hebras, lo único que yo hago con la aguja lanera es que voy a pasar aquí adentro de los puntos, así miren, de esta manera voy pasando. Voy a pasar así, van a ir pasando así hasta donde ustedes quieran y de ahí cortan. Y así quedaría escondido. Si desean pasan así, de ahí pasan de nuevo para allá y de nuevo para acá. Si desean, para que quede bien oculta. ¿Ya? Cortan y ya quedaría listo. También esconden la hebra con la que comenzamos. Miren, ya escondí las hebras y así nos quedaría la funda para nuestra taza. Ahora vamos a hacer la rosa y la hojita. Antes de tejer lo que falta les quería mostrar. Lo van a colocar así. Colocan así de este lado, le dan la vuelta a su funda. Y como ven acá me queda más ajustado. Y lo coloco encima y listo. ¿Ven? De esa manera lo vamos a acomodar solamente. Y ven, la idea es que quede ajustado en la taza y aquí en la parte del asa también. Ahora sí, que ya está puesto así, vamos a tejer la rosa que tiene acá y la hoja. Para tejer la rosa yo la voy a hacer con este color rosado o rosa más fuerte. Así que voy a iniciar igual con un nudo deslizado. Voy a dejar un poco más de hebra porque esa me puede servir después para poder hacer dos nudos y poder coser la rosa. Entonces voy a hacer ahí un nudo deslizado dejando ahí un poco de hebra. Vamos a tejer ahora 27 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya voy 26 y 27 cadenas. Vamos a retroceder hasta la quinta cadena. 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta cadena vamos a empezar a hacer un punto alto. Entonces ahí ya tejí mi punto alto. Acá va a quedar un espacio igual. Y ahora vamos a empezar a tejer como unas V's, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer otro punto alto en esa misma cadena donde hice ese punto alto. Y ahí se formó la primera V. Miren, se ha formado una V. Ahora dejo acá abajo una cadena y en la siguiente voy a tejer otra V. Voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en esa misma cadena. Ven, aquí he formado otra V. Ahora en el siguiente dejo una cadena y en el siguiente punto voy a hacer otra V. Hago un punto alto, 2 cadenas y en esa misma cadena otro punto alto. Volvemos a repetir. Después de hacer la V siempre dejamos una cadena y en la siguiente hacemos la otra V, ya que es un punto alto, 2 cadenas y en esa misma otro punto alto. Y ahora de nuevo dejamos acá una cadena y en la siguiente hacemos de nuevo la V, que es un punto alto, 2 cadenas y en esa misma cadena otro punto alto. ¿Ven? Ahora de nuevo dejamos acá una cadena y en el siguiente de nuevo hacemos la V. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de nuestras cadenas. Hasta llegar acá y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando. Hice mi V. Dejo acá una cadena y acá en la última cadena voy a hacer otra V, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto.
Ahora vamos a hacer la segunda vuelta o la segunda fila, subiendo con una cadena, volteamos y adentro de esta V vamos a empezar a tejer 7 puntos altos adentro de esa V. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora acá hay un espacio, ¿verdad? Entre V y V hay un espacio acá en medio. En este espacio que me toca, que es el siguiente, voy a tejer un punto bajo. Y ahora me toca esta V y adentro de esta V voy a tejer de nuevo 7 puntos altos. Ahí tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Ahora en el siguiente espacio que tengo hago un punto bajo. Y en esta V de nuevo 7 puntos altos, en el espacio un punto bajo, 7 puntos altos, un punto bajo, así hasta llegar al final y volvemos. Miren, acá ya terminé. En el último espacio voy a hacer un punto bajo para terminar. Y hago una cadena. Vamos a dejar ahora una hebra larga para poder coser la parte de la rosa y también para poder coserlo a la funda de la taza. Ya, así que dejamos una hebra larga y ahora lo que vamos a hacer es enrollar esta parte de la flor. La tenemos que enrollar así. Vamos enrollándola así de esta manera. Así. Si ustedes desean la pueden pegar, pero vamos a coserla para que quede más seguro y también por si la quieren lavar. Es más fácil que la laven si está cosida, porque hay veces cuando está con pegamento se puede despegar, pero ya es a gusto de ustedes. Entonces lo primero que hacemos es enrollarlo. Ahora que acá ya está enrollado, este es con el hilo que comenzamos, que quede ahí por atrás. Y aquí en la parte de atrás que hemos terminado con el hilo más largo, voy a agarrar así, pasando por todos esos puntos y agarro acá otro punto, paso así por todos esos puntos de nuevo, de esta manera. Agarro acá un punto también, paso de nuevo por acá, aquí vuelvo a agarrar un punto y paso para el otro lado. Y ahora voy a agarrar acá un punto y voy a pasar para la parte de acá adelante, como para asegurar bien. Y aquí donde comenzamos a enrollar voy a agarrar un punto de ese lado y voy a salir por atrás. Ven, y así ya nos quedaría armada y ya más segura. Ahora estos hilos los voy a dejar ahí, no los voy a cortar todavía porque al final vamos a coser la rosa en la funda, ¿ya? Así que esta rosa la vamos a reservar. Ahora para tejer la hoja vamos a agarrar con el color verde y vamos a iniciar igual. Voy a dejar un poco de hebra para después poder coser la hoja también. Y vamos a hacer un nudo deslizado. Voy a tejer ahora 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a comenzar retrocediendo desde la segunda cadena 1, 2. En la segunda voy a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena hago otro punto bajo. En la siguiente hago un punto medio alto. En la siguiente otro punto medio alto. En la siguiente un punto alto. En la siguiente un punto medio alto. En la siguiente otro punto medio alto. En la siguiente un punto bajo. Y acá en la última cadena otro punto bajo. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos tejido 2 puntos bajos, 2 puntos medios altos,
un punto alto, 2 puntos medios altos y 2 puntos bajos. Ahora acá, para pasarnos a este lado de las cadenas, vamos a tejer en este lado lo mismo, como si fuera un espejo, lo vamos a tejer acá. Entonces vamos a hacer primero aquí una cadena para pasarnos a este lado, y aquí a este lado voy a tejer igual. Empiezo con un punto bajo, en el siguiente punto hago otro punto bajo, en el siguiente vamos a aprovechar en dejar esta hebra para abajo, no la vamos a esconder porque después nos va a servir para coser, así que mejor la dejamos ahí. Bueno, en el siguiente hacemos un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto, en el siguiente un punto bajo, y acá en el último otro punto bajo. ¿Ven? Hemos tejido lo mismo que tejimos acá. 2 puntos bajos, 2 puntos medios altos, un punto alto, 2 puntos medios altos y 2 puntos bajos. Ahora aquí vamos a hacerle un punto picot. Entonces ahí mismo, en ese último punto vamos a tejer otro punto bajo. Subimos con 2 cadenas. Ingresamos aquí, miren, a esta parte y hacemos un punto deslizado. Y ahora en el siguiente punto de acá vamos a cerrar con un punto deslizado también ahí, una cadena, y vamos a cortar, y ahí quedaría un punto. ¿Ven? Ese es el punto picot, como un pico queda. Voy a dejar una hebra larga igual, que me va a permitir después poder coser la hoja, así que vamos a jalar ahí para cerrar, y después esta hebra la voy a pasar por acá y voy a coser la hoja. Entonces así nos quedaría la hoja de esta manera. Ahora para coser lo que vamos a hacer primero es esto, doblarlo a la mitad. Ya, entonces lo doblamos a la mitad, y cuando ya está doblado así, vamos a coser acá en medio la hoja y la rosa. Miren, lo vamos a colocar así, van a colocar así la rosa, se fijan que quede en la parte del medio y que la hoja quede la mitad. ¿Ven? La mitad queda abajo y la mitad se ve. Entonces ahí tiene que ir la hoja. Así que lo primero que voy a hacer es pasar un poco acá este hilo para la parte de acá atrás, más o menos a la mitad donde está la hoja, para coserlo ahí. Ya, entonces lo paso más o menos ahí sin jalar, ahí a la mitad, porque ahí quiero que vaya cosido, y agarro ahí. Solamente voy a coser de la mitad para abajo. Ya, entonces como eso no se va a ver porque va a ir por la parte de atrás, como les digo, igual lo podrían pegar, pero ya es a gusto de ustedes ya, porque si después lo desean lavar es más fácil que esté cosido. Ahora si es para ustedes mismas, igual lo pegan, y si se lava y se despega un poco, igual lo vuelven a pegar, pues, ¿no? Miren, así voy a coser solamente hasta la mitad de la hoja, hasta la mitad, porque la otra mitad es la que quiero que se vea. Entonces ahora agarro acá también solo hasta la mitad, que es ahí. La idea es darle unas puntadas, no es perfecto, pero sí le vamos a ir dando así unas puntadas, pasando de un lado para otro, para que quede ahí como más asegurada la parte de la hoja. ¿Ven? Ahora yo voy a salir por la parte de atrás con esta hebra, y voy a aprovechar esta hebra también con la que comenzamos para salir por la parte de atrás y hacer 2 nudos con esas 2 hebras. Ya, entonces voy a salir también con esta, con estas 2 hebras por la parte de atrás. Voy a hacer 2 nudos, ahí uno, acá otro nudo más, y yo creo que igual estas hebras las podemos esconder por acá en medio donde hemos igual no importaría si acá cortamos y se ve, porque eso queda por atrás, pero como tenemos ahí la mitad de la hoja que no se ve,
De repente la podemos dejar por acá atrás. Entonces voy pasando así. Paso de nuevo por acá. Y voy a pasar de nuevo acá. Y ahora sí voy a cortar esas hebras que me sobran. Y ahora vamos a coser. Miren, ven, solo quedó cosida la mitad de la hoja. Ahora vamos a coser la rosa. Ahí. Miren, de la misma manera la vamos a colocar ahí. Ya saben que era hasta la mitad. Entonces es hasta ahí. La vamos a agarrar. Y vamos a ir agarrando un punto de abajo y un punto acá de la rosa. Ya vamos a darle unas cuantas puntadas. Agarrando así un punto de cada lado. Sin que se note mucho. Tratemos de agarrar un punto así, miren. Así pasamos acá. Agarrando como un puntito nada más. ¿Ven? Así. Por todo el alrededor voy a hacer esto. Solamente para que quede cosida la rosa. ¿Ven? Acá agarro igual un puntito. Y me paso para este lado. Así. Y acá también voy a agarrar un puntito. Me paso para este lado. Y acá agarro un puntito también. Tratemos de agarrar solamente un punto de cada lado así. Y se fijan igual que quede bien cosida. O sea que no se salga. Ya. Y después acá abajo también voy a agarrar unos cuantos puntos. Para que esto no se alce tanto. Traten de agarrar los puntos no del borde, sino un poco de adentro. Para que el borde igual se alce un poco, ¿ya? Entonces vamos a tratar de agarrar los puntos de adentro, así como un puntito así, intercalados, ya, intercalados para que así se vea mejor. Bueno, hasta acá. Y ahora voy a salir por atrás, al igual que hice con la hoja, y esta hebra también con la que comencé me va a servir para poder hacer 2 nudos en la parte de atrás. Entonces también salgo con esta hebra por atrás y hago 2 nudos, ya saben. Miren, ven, así queda alzado los pétalos. Por eso cuando lo cosan traten de agarrar de adentro, no del borde, ¿ya? Entonces acá atrás con estas 2 hebras voy a hacer lo mismo. Voy a hacer solamente 2 nudos. Aquí con estas 2 hebras y voy a perder esas hebras por acá, por la parte del medio. Voy a pasarla unas cuantas veces y que quede ahí escondidas esas 2 hebras. Miren, y así nos quedaría lista nuestra funda para taza. Me parece un lindo detalle. Hasta le podríamos poner acá caramelos, chocolates. Lo meten en esas bolsas de celofán, esas bolsas transparentes. Le ponen un lacito y lo pueden regalar. Y quedaría como un lindo detalle ahora que se viene el Día de la Madre. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritas al canal, las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Chau, chau.